Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas, bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Lila Caimari y hoy vamos a hablar de la radio, o de lo que podríamos llamar la era de la radio en la Argentina, y sobre ese género nacido en aquel mundo, el radioteatro, y más en general sobre la cuestión del vínculo entre la radio y la cultura. Muchos escuchamos la radio, por supuesto, y cada vez más se escuchan esta variación sobre la radio que es el podcast o el streaming. Quizás sabemos algunas cosas sobre los orígenes de la radio, que fue importante como herramienta política de los años 30 y 40, por ejemplo, que los líderes de esos años, de Hitler a Churchill a Perón, líderes de toda declinación ideológica, utilizaron ese enorme poder de comunicación que por entonces estaba siendo explorado. Pero más allá de esta dimensión, cuesta imaginar el lugar que tuvo la radio en la vida cotidiana de quienes vivieron en aquellos años. Yo recuerdo una historia que leí hace tiempo, que es que en el horario de los radioteatros más populares, de los años 30 o 40, a la tarde, las casas de moda transmitían los episodios culminantes de algunas ficciones por sus altoparlantes para que las clientas no dejaran de ir de compras para quedarse escuchándolos en sus casas. En esos años, los 30, los 40, la radio, y recordemos que cuando decimos radio en este caso estamos hablando de un mueble grandote ubicado en el centro del hogar, en una sala, esa radio marcaba el ritmo de la vida familiar. La programación sucesiva tenía las horas del día, ¿no? La radio era además la difusora principal de música, era la que seleccionaba el menú musical que escuchaban las grandes mayorías. Bien, de todo esto vamos a hablar con Silvia Zahita, que está aquí sentada conmigo. Silvia es profesora de literatura argentina en la UBA e investigadora del CONICET. Silvia tiene una vasta trayectoria de trabajo sobre literatura y periodismo argentinos, con muchísimas publicaciones y varias líneas de trabajo sobre estos temas. Menciono solamente su clásico libro Regueros de tinta sobre el diario Crítica en los años 20. Y hace unos años que Silvia insiste en lo siguiente y que nos está diciendo a muchos de sus colegas: hay que prestar atención a la radio. Dice, la radio es fundamental para pensar la cultura del mediado siglo XX en la Argentina. Ese hallazgo la llevó a salir de sus temas habituales para pensar esta cuestión que ella ha desarrollado en varios trabajos publicados recientemente. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Muchas gracias, Silvia, por acercarte a charlar sobre este asunto. Avanzamos con algunas cuestiones generales sobre la radio. Sabemos, un dato de base. En Buenos Aires la expansión de la radio es vertiginosa a partir de los años 30. Después el censo del 47 nos dice que hay una radio cada 2 hogares en la Argentina a nivel nacional, lo cual nos permite imaginar que en Buenos Aires había barrios a donde todas las casas, todos los hogares tenían una radio. Pensemos en una audiencia que accede por primera vez a esta posibilidad, ¿no? Entonces, empezá contándonos un poco dónde reside el atractivo de la radio, la potencia de la radio, el salto que implica la radio para quienes por primera vez acceden a este bien. Bueno, en primer lugar, mil gracias, Lila, por esta oportunidad de hablar sobre la radio, que es efectivamente, como muy bien vos dijiste, el medio de comunicación menos tenido en cuenta o menos escuchado a la hora de pensar sobre todo la historia cultural del siglo XX, y voy a hablar de Argentina, que es de lo que conozco, pero esto mismo creo que puede decirse
sobre la historia cultural en general. Es un medio al que solo se recuerda cuando se estudia el peronismo. Exactamente. En ese momento la radio se hace visible y se hace visible de la peor manera. En sede literaria es Julio Cortázar o Adolfo Bioy Casares hablando de los altoparlantes que gritaban "Viva Perón" en las calles, o este uso político de Perón que hizo Perón de la radio, y entonces la radio entra en ese momento como un instrumento político de un personaje en particular, que es Perón. Es Perón como podría haber sido cualquier otro político de los años 40, porque es el momento en que efectivamente, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la radio, yo voy a hablar de los momentos previos a este momento, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la radio hizo que estemos en sintonía absoluta con lo que estaba pasando en Europa, y además los políticos empezaron a hablar por radio y a hacer uso de la radio y descubrir el potencial espectacular que tenía la radio. Ahora, todo esto empieza un poquito antes y empieza precisamente en ese momento de comienzos de los años 30, que es el momento en que la radio deja de ser un entretiempo, hobby, algo que le gustaba a los aficionados, que así se llamaban, los aficionados a la radio, que son los que siguen la línea de los locos de la azotea. Son estos que están en su casa inventando. Es como pensar en los orígenes de la computadora. Los locos de la azotea, contá quiénes eran. Los locos de la azotea son los que realizaron la primera transmisión en 1920, porque la primera transmisión se realizó desde Buenos Aires, y así fueron, así pasaron a la inmortalidad como estos. Y yo muchas veces lo pensé en relación a aquellos que pensaban en computadoras y estaban estos frikis metidos en su casa, y bueno, ese mundo que era el de los aficionados. Que es de los 20. Que es el de los 20. En los 30 a comienzos de los años 30, y creo que en parte porque la misma tecnología lo permite, empieza a crear, en primer lugar, a masificarse. Es más fácil acceder a un aparato de radio, si bien es como vos muy bien recién describiste, son aparatos gigantes que ocupan el centro de la escena en las casas. Es lo mismo que después pasa con cuando ingresan los televisores en los años 50, 60, que son los reyes de la casa. Sí. Bueno, en primer lugar es esto. Se puede acceder de un modo más fácil a tener una radio. Y ahí están los grandes pioneros de lo que después podemos llamar la radio comercial, que comienzan en estos años 30 en transmisiones primero que eran en vivo, y que la función era sobre todo entretener. Si hay algo con lo que comienza la radio, sobre todo con música, y música que va diversificando también a sus audiencias. Música española, porque la inmigración española era muy grande, tango, mucho folclore, porque estamos también en los años 30, aquello que todavía no se vio, que es lo que va a ser visible el peronismo, pero que es ya después de 1929, 1930, están llegando estos migrantes silenciosos, que son los que se sorprendieron cuando los vieron en la Plaza de Mayo todos juntos. Bueno, estos que estaban viniendo de otras provincias y sobre todo de sectores no urbanos de otras provincias del país, son los que están llegando a Buenos Aires, y esto también explica la fuerte presencia del folclore, así como del tango y así como de la zarzuela, la música española, etcétera, etcétera. Empieza entonces este momento que yo podría decir, efectivamente empieza con la música. Okay. Porque lo que es interesante es que la radio tiene ese potencial enorme del sonido, de la oralidad, y a la vez inicialmente no es tan claro qué contenidos
puede transmitir, ¿no? ¿Para qué contenidos es más eficaz? Entonces, empieza por la música. Empieza sobre todo con la música, pero esto de empezar y continuar es de una velocidad, sobre todo si estamos pensando en los años 30, digo, en 1 o 2 años, entre el 29 y el 33, el mundo de la radio es otro. Y ahí se descubre al mismo tiempo, yo creo que tres zonas, la música sigue, pero la música ya que se transmite en vivo, entonces es también un espectáculo, y esto que podemos hablarlo después, pero que implica también un gran cambio, que es la construcción de los grandes edificios, claro, para transmitir por radio. Claro, con públicos en vivo. Con público, porque en ese momento también tendríamos que cruzar esta historia con la historia de los discos, pero claro, de la reproducción de la música, pero hay una zona muy importante que ya estaba, ¿no es cierto? Eso ya estaba. Que es previa, Por de la eso reproducción empieza con técnica. la música. Por eso empieza con la música, empieza con esa reproducción de lo que ya estaba, y a eso se le suma esto otro que es la música en vivo, y por lo tanto audiencia en lo que van a ir siendo a lo largo de los años 30 los grandes edificios. Bueno, tenemos hoy el gran edificio de lo que es Radio Nacional, que fue Radio del Mundo, que es un edificio espectacular que copia la planta de la BBC. Que está hoy en la calle Maipú, ¿verdad? Exacto, Sí. está en la calle Maipú. Entonces, por un lado, la zona de la música, que empieza a modificar lo que llaman, ¿no?, algunos historiadores el paisaje sonoro, ¿no? Que teníamos ya el disco, que era una primera como versión de esta posibilidad de reproductibilidad técnica, digamos, de la música no en vivo, y a esto se agrega la radio, que amplifica muchísimo. Que amplifica, exactamente, y que incorpora una figura, al ser música en vivo, que es la figura del que habla, del locutor que presenta, para empezar, presenta quienes están en el estudio, empieza un diálogo con el público, es decir, empiezan las voces, ya no solo cantadas, sino personas hablando. Y yo te diría, en meses, en 1 año, en 2 años, lo que comienzan siendo episodios muy cortos de humor para amenizar entre una canción y otra, entre una banda y otra, empiezan a incorporarse sketches muy breves que no tenían ningún tipo de continuidad, eran escenas humorísticas. A eso se le fue sumando, una charla, y a eso se le fue sumando un recitado de poesía, esto que ya estaba ya estaba en el imaginario del 20, en el periódico Martín Fierro, que es la publicación más importante de las vanguardias del 20. Ya en 1926 se anuncia un recital de poemas a través de la radio. Ajá. Es decir, esto estaba en el imaginario. Como posibilidad. Como posibilidad. De hecho, el diario Crítica tiene su radio, el diario La Nación su radio, el diario La Nación tiene su radio, pero eran transmisiones muy, muy, muy caseras, muy elementales. Poco ambiciosas, digamos. Pero en el imaginario ya estaba, y estoy hablando de la vanguardia, que en principio es reacia al gran público, Sí. pero que ya en el 26 se está anunciando los poemas para ser escuchados por radio, y esa es la zona de la vanguardia más, no la de Borges, es la vanguardia de Girondo, es la vanguardia más vinculada al futurismo, es decir, esa fascinación por la técnica y la tecnología y la ocupación o las conferencias de Enrique González Tuñón en los años 20 todavía, que se transmitieron por radio. Ajá. Muy pequeñito es ese mundo, pero esto ya estaba como idea. Y es lo que yo creo que, entre la técnica, la ampliación, y etcétera, etcétera, es lo que irrumpe muy fuertemente a comienzos de los 30 y decía, una zona es la música, otra presencia muy fuerte es la de la programación vinculada al humor, y la tercera, que es la que yo creo que marca un antes y un después, para pensar varias cuestiones. Los vínculos de quienes escriben, ya sean periodistas o escritores, con este nuevo medio masivo de comunicación que es la radio, con las audiencias y con la construcción de ficciones que no pasan esta vez por la literatura, que es la invención del radioteatro. Te referís al radioteatro, que El es gran género. El gran género que supo combinar
lo que ya estaba, porque son radioteatros donde hay mucha música también. Incorporar la música a las tramas. De hecho, si pensamos en el cine argentino de los años 70, el cine en el que está Sandro, Palito Ortega, digo, el espectáculo musical que es tan presente en el cine argentino, donde Palito Ortega hay un momento que canta en la mitad de una trama, se enamora y canta. Sandro lo mismo, digo, eso ya está en el radioteatro, incorpora, y sobre todo en esos comienzos, la música, la canción, es parte de la trama de ese radioteatro en el que conviven con mejor o menor puesta en diálogo. Yo creo que el mejor que logró esto, y ahora vamos a hablar de los diferentes radioteatros, es Blomberg y todo el ciclo del radioteatro. Héctor Pedro Blomberg. Perdón. Ahora, vos te interesás mucho en el radioteatro, te metés mucho en y sobre todo en este momento, ¿no? Que es como un momento de exploración, un momento de mucha experimentación. Y es muy interesante, yo pensaba, leyendo lo que contás, que a diferencia de otros desarrollos culturales en la Argentina, populares o no, digamos, o de élite, no hay un modelo acá, ¿no es cierto? Podemos decir, bueno, el modelo francés en la literatura era tan fuerte, el modelo norteamericano de Hollywood fue tan absolutamente pregnante para los inicios del cine. En este caso no hay tal cosa, ¿no es cierto? La Argentina, de hecho, es muy pionera en el desarrollo del género radioteatral, ¿no? Con lo cual, la exploración es una verdadera exploración, no es la variación de otra cosa, ¿no es cierto? Es por eso es que a mí me interesan los años 30, porque es como un gran prueba-error, es como un gran ensayo de hasta dónde, cómo se hace esto, y donde se recurre a todo lo que había. Hay una zona que viene del sainete, hay una zona que viene del teatro chico, hay otra zona que viene del periodismo escrito, hay una gran zona que obviamente viene de diferentes géneros, personajes, formatos de la literatura, tanto popular como de la literatura que llamamos literatura seria, literatura culta, y eso sumado a lo que proviene también del mundo del periodismo. Entonces, es ese momento de experimentación, porque no hay modelos, porque todavía no se sabe quiénes son los que están del otro lado. Claro, aunque, las audiencias. Aunque hay un primer momento en que se intenta achicar, ¿no? Porque la idea de que esto viene a través de la voz no tiene imagen, y es muy curioso como hoy estamos volviendo a los orígenes de la radio, porque si hay algo que costó fue independizar la voz de la imagen. Entonces, los primeros, yo diría, hasta bien entrada la década del 30, los radioteatros no solo se mostraban en imágenes en las revistas dedicadas al mundo del espectáculo o al mundo de la radio, con sus disfraces, si era un radioteatro gauchesco, claro, las paisanas, los gauchos. Porque mientras tanto surgen revistas que acompañan a la radio, ¿no es cierto? Radiolandia, Antena. Independiente. Yo creo que los radioteatros necesitan de estas revistas precisamente para ponerles cara, imagen a eso que después va a ser solo una voz. Y también necesitan de la puesta en escena. Los radioteatros se transmiten por radio, pero después también se convierten en obras teatrales que van a los teatros de diferentes barrios de la ciudad y después giras por las provincias que van por todas las ciudades del país y en donde están estos personajes que ya fueron conocidos, claro, a través del radioteatro. Claro, cuyas voces son conocidas. Las voces son conocidas. Los rostros y los disfraces y las escenas, porque lo que hacen las revistas es escenificar a través de las fotos los grandes momentos, por ejemplo, del episodio de ayer, en el momento en que alguien está ahorcando, no se sabe, el episodio termina en que la tiró por el precipicio o no, la ahorcó o no, o la enamoró o no, depende de en qué radioteatro estemos, aparecen las fotos que reproducen ese momento y están vestidos como de época. Es decir, la radio necesitó ese primer momento con la imagen y con los cuerpos, porque
en el teatro estaban los actores que son los mismos. Esto es lo más genial. Quienes están haciendo radioteatro en la radio después salen de gira Sí. y arman su IPA. Mucha gente. Claro. Y la gente es... y esto entonces, de la mano de esto también, en este primer momento digo que todavía se necesita la voz, más la imagen, más los cuerpos, que es cuando muchos de estos radioteatros, así como sucede con la música, con las grandes orquestas, son en vivo con el público presente. Claro. Entonces, Y con actores que eran actores de teatro. bueno, ahí aparece lo más maravilloso, porque lo que se abre también es un gran mercado de Claro. trabajo, sobre todo para las mujeres de los sectores populares. Eva Duarte es el mejor ejemplo, digo, basta seguir la trayectoria de Eva Duarte para seguir la historia de tantas y tantos, pero en el caso de las mujeres que tenían un acceso al mercado laboral bastante más complejo, porque quienes querían trabajar, nadie, no es que querían trabajar, necesitaban trabajar y por lo tanto el destino era la fábrica o... Bueno, la radio abre un mundo de posibilidades. Claro. Y esto aparece en varias tramas del cine argentino de los años 40, pero vuelvo a decir, basta seguir la historia de Eva Duarte para ver, o de Mirta Legrand, digo, la historia de las hermanas Legrand, que es de un pueblito, como esa madre las trae a Buenos Aires y las cuida porque ve que eran las chicas que en ese pueblito, Sí. y se instala en Buenos Aires y efectivamente también empiezan en la radio, después muy rápidamente En ese pueblito, pasan al cine. Claro, donde probablemente escuchaban los programas, porque la cuestión también de la distribución nacional y de la sincronía es muy importante, y seguramente recibían las mismas revistas que acompañaban a la radio, ¿no es cierto? Que crea, digo, como una fantasía Es que ese es el imaginario. de éxito en ese mundo y que explica también muchas migraciones a Buenos Aires, ¿no es cierto? Exactamente, porque lo que a mí me parece que abre primero la radio y después el cine. De hecho, hay un aguafuerte de Roberto Art que es muy linda sobre este tema, que es la Academia para Formar Artistas, que por primera vez no se requiere de un saber previo para acceder a un mundo vinculado a la cultura, ya sea cultura popular, como se la consideró durante mucho tiempo, o cultura masiva, aunque el término cultura de masas es posterior. Lo mismo con el cine, que es que se abre esta posibilidad. ¿Y quiénes son los que van a ocupar el lugar de la actuación? Quienes vienen del teatro empiezan a tener serios problemas y es lo que, bueno, hay varias trayectorias que del pasaje del teatro al cine se ven complicadas. No es la misma, no es la misma la destreza y lo que se le pide a un actor clásico, a una actriz clásica formada para el teatro, que filmar una película donde lo que se predomina, la misma escena se... Sí, las destrezas son otras. Las destrezas son otras y por primera vez no se necesita ni haber ido a la escuela, ni tener destrezas previas, ni ser universitario. Es decir, esto abre en términos reales, pero sobre todo en el mundo del imaginario. Hay una posibilidad. Me gusta cantar, soy linda, tengo algunas dotes y bailo desde chiqui. Bueno, mi destino está en Buenos Aires y Buenos Aires efectivamente hoy nos parece mentira, no tenemos ficción hoy. En la televisión argentina, en ese momento Argentina era lo que prometía efectivamente un mercado para el cine después ni hablar, pero para la radio, un mercado de trabajo de estos nuevos actores, estas nuevas actrices que son actores y actrices radiotelefónicos. Muchos vienen del teatro, pero el teatro también marca su distancia, su especificidad, es decir, cuando nace un nuevo medio, esto pasa siempre, con la televisión pasó con la pasó con el streaming en relación a los programas más tradicionales de radio. Una alerta. Una reserva, una alerta, ¿no? ¿qué está pasando acá? Entonces empieza a haber una diferenciación entre actores y actrices de teatro y estos que todavía ni siquiera eran considerados actores y actrices de radioteatro, estos que están en los radioteatros,
pero que fueron muy rápidamente teniendo bastante más nombre o eran bastante más conocidos. Las fotos de las revistas muestran las sobre todo de las damas, con la foto del actor del radioteatro, con la firma, esperando el autor nuevas celebridades, un nuevo Star System. Un Star System que se arma en muy poquito tiempo, y eso es lo que a mí lo que más me divierte es que todavía no hay reglas. Claro. El Estado todavía, ¿qué es lo que también sucede hoy? En estos años 30, en estos 30, tempranos 30. No hay leyes, no hay reglas. No. En Argentina sobre todo, y acá sí es diferente a la radio norteamericana, los programas los anunciantes empiezan a tener un rol muy fuerte, y de hecho, si se habla hoy con gente grande, todavía recuerda el ciclo Colgate o Toddy, se recuerda los Tora, se escucha esas marcas que quedaron vinculadas a los ciclos de la radio. Y después siguieron el ciclo Crandall, por ejemplo. En la radio lo recuerdo yo de cuando era chica, y no soy grande, pero no tanto, no llegué a aquel radioteatro de los años 30. Pero los anunciantes eran los que iban, los que bancaban la producción. Y eso a la vez producía el desdén, hay cierta desconfianza de muchos que no querían que veían esto como una comercialización inaceptable de ciertos contenidos. Contanos un poco de radioteatros sobre qué, de qué eran los principales radioteatros, qué tipo de género, qué tipo de contenido, qué temas. Mira, yo creo que sobre todo en los años 30, los tres grandes, porque hay, como sucede después en la industria de masas, hay uno que la inventa y después hay 300.000 que reproducen el modelo, pero hay tres grandes zonas. El radioteatro, que es con el que se empieza, que es el radioteatro criollista, donde las figuras son gauchos y paisanas, y es recuperar ese humor criollo, campesino, Chispazo de Tradición, que fue el más famoso y el que más revuelo produjo. Después una segunda línea, que es la que a mí me interesa, en realidad es es por la que llegué al mundo de la radio, que es el radioteatro policial, porque ahí se produce un entrecruce muy raro, nuevo en ese momento, que es entre el periodismo policial, del periodismo sensacionalista de los años 20, los periodistas que hacían policiales y que de eso ya hacían grandes sagas, porque convengamos que la nota policial en el periodismo, y sobre todo el periodismo vespertino, son grandes sagas y grandes novelas por entregas. Así además lo describió Gramsci en una gran definición que él hizo sobre el caso policial, que se necesita de la ficción al contar un caso policial verdadero, porque hay que llenar el tiempo de la espera. Entre que sucede un crimen y algo se averigua, algo hay una... Si hoy seguimos un juicio o un caso y pasa mucho tiempo, imaginémonos en los años 20, todo ese tiempo vacío había que llenarlo con algo. Y ahí es donde los periodistas empiezan a crear la construcción, empiezan a crear la subjetividad de los personajes. Dejan de ser un delincuente o una víctima para pasar a tener una subjetividad, una historia de vida, en la entrevista a los vecinos. Bueno, había que llenar ese tiempo entre qué aconteció el delito, el crimen, y después los avances de la investigación. Esto que ya estaba en el periodismo popular policial pasa, pero en cruce con procedimientos, temas y sobre todo la gran figura del detective que proviene del policial clásico. Y entonces estos policiales clásicos estos radioteatros policiales arman estas sagas espectaculares donde hay un detective y ese detective interactúa con una gran cantidad de personajes a las que le pasan al más... pero son rocambolescas. ¿Cuál fue tramas. El más famoso, por ejemplo? El más famoso para mí es el de Carlos Norton, injustamente olvidado. De hecho... Gran detective radioteatral de los 30. Gran detective de los 30 que fue, pero totalmente e injustamente olvidado.
De hecho, en las historias de la radio casi no se lo mencionan. Y en realidad fue muy, y al que yo popular. Me tropecé, pero por casualidad, porque es de Amenábar, que era el seudónimo de Salvador Cordone, el hermano de Alberto Cordone, director del diario Noticias Gráficas, que además escribía en Noticias Gráficas una columna diaria sobre el mundo del delito en los años 30. Y escribió una novela policial, que es la primera novela policial que se publica en el diario por entregas, pero cuyo primer capítulo primero es leído en la radio. Entonces ya ahí empieza un vínculo a través de Jacinto Amenábar, un vínculo entre periodismo escrito y la radio. Y la tercera zona, que creo que es la que perdura, años 30, años 40, es la saga del Radioteatro Federal, que es el gran universo de Blomberg, que ya tenía, era un periodista, poeta, cantor, escritor, extremadamente conocido desde los años 20, escribió en Caras y Caretas, escribió en Crítica, escribió numerosos libros, pero además escribió las grandes letras, después cantadas y musicalizadas por Maciel y por Contursi, que al día de hoy seguimos cantando, La Pulpera de Santa Lucía, y él fue el creador de este radioteatro, que es espectacular, que es el radioteatro histórico, donde aparecen como personajes primero, él tiene fascinación por el ciclo federal, porque encuentra ahí ese mundo del Buenos Aires urbano, esta incipiencia de Buenos Aires urbano en la época del federalismo. Estamos en los años 30, lo que se está discutiendo en otra sede es el revisionismo histórico. Mientras tanto, los historiadores están discutiendo las visiones de ese mismo pasado. Eso es lo más espectacular, ¿no? Y por eso digo, prestemos atención, porque mientras Rabinián y la nueva escuela están discutiendo en una sede qué hacemos con esto, el revisionismo histórico está pensando cómo escribir una historia diferente a la historia liberal. Y esto pareciera que sucede en el mundo, voy a usar una palabra de época, en el mundo de los claustros. Lo cierto es que, y esto es lo más genial, que lo más nuevo en medios, que es la radio, está poblado de mazorqueros y unitarios que gritan, mueran los salvajes unitarios. Y esto va en un creciendo. Rosas es personaje del radioteatro, así como son personajes de los radioteatros. Echeverría, Mármol, que recitan los libros. Por ejemplo, en el marco de una tertulia donde están reunidos los del salón literario, Echeverría se levanta y quiere que le lea lo que estoy escribiendo y comienza a leer versos de La Cautiva. Y vienen los comentarios con respecto a esto que escuchan, y lo cierto es que están los comentarios de quienes son personajes de la historia, de la literatura y de la política argentina, como también los versos de Echeverría, escuchados por la radio en los años 30. Lo sigue siendo el del teatro en cuanto a la escritura de los radioteatros. Entonces, los radioteatros son escritos con toda la didascalia de una obra de teatro. Ahora vamos a detenernos un momento en la cuestión de los autores y de los escritores de este género. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos entonces conversando con Silvia Zayta sobre la radio y el radioteatro de los 30. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
Bueno, seguimos conversando entonces con Silvia Zahita sobre la radio y los radioteatros de los años 30. Nos estabas contando entonces, Silvia, sobre estos autores que son autores nuevos en el sentido de que están desarrollando, explorando, inventando un nuevo género a donde entrelazan toda clase de materiales. Y la pregunta un poco es, bueno, ¿cómo podemos pensar a estos autores en relación a los autores literarios previos o los autores literarios contemporáneos a estos que no participan de la radio, ¿no? Porque hay una idea de que hay mucho desdén, de que están de alguna manera enfrentados o porque como mínimo son muy críticos de esta especie de ola invasiva que es la radio y su sonido en todos los hogares. Entonces, ¿cómo pensás vos este vínculo? Mira, yo creo que hay un primer momento en el que quienes son los escritores periodistas de los años 20 son los primeros en que encuentran un ámbito en el cual algo nuevo está sucediendo y son los primeros en pasar al mundo del radioteatro. Es decir, desde el periodismo más que desde la literatura. Es que van del periodismo a la literatura, que es esta figura del escritor periodista, un Enrique González Tuñón, un Nicolás Olivari, un Petit de Murat. Es decir, que pasaron, no es que pasaron ahí, son periodistas y son escritores. Son periodistas porque tienen que vivir de algo, viven de escribir. Y escriben literatura y escriben periodismo. Pero se los llama periodistas escritores porque tienen un vínculo bastante más cercano a los diarios y a las revistas. Yo creo que ellos, y que después van a ser los primeros guionistas. Muchos de ellos son después guionistas de cine. Pasan muy rápido al cine y son los guionistas. Entonces, un Ulises Petit de Murat, un Nicolás Olivari y un Enrique González Tuñón muy rápidamente encuentran que hay ahí un mundo donde la ficción, se puede escribir ficción, sobre todo porque se escribía como obras de teatro, y pasan a ese mundo. La demanda es tan grande, es decir, hay un radioteatro tras otro radioteatro, tras otro radioteatro, que empiezan a proliferar una gran cantidad de nombres que escriben radioteatros que en muchos casos imitan estos grandes radioteatros que fueron exitosos. Entonces ya proliferan, bueno, hay radioteatros federales por todos lados, hay radioteatros criollistas por todos lados, hay radioteatros policiales por todos lados. Románticos hay también, porque después en los 40 y no. Claro, en también. los 40 entra la saga más sentimental. Sentimental. Que acá es parte, porque quiero decir, en Blomberg sobre todo, en el radioteatro histórico, el drama siempre es que se enamora una tirana de un federal. Entonces, el drama es amoroso, pero en un contexto que es el del rosismo. Y entonces está muy presente la cuestión política, está muy presente la cuestión histórica, pero no deja de ser una historia de amor. En la trama policial pasa lo mismo, es este galán, porque Carlos Norton, que es una especie de aventurero, que es el eterno enamorado de una a la que siempre le suceden cosas tremendas. El amor está muy presente, pero todavía no son los radioteatros de los años 40, que son enteramente dramas sentimentales. Melodrama sentimental. Todavía tiene, porque yo creo que está muy presente el periodismo detrás de esto. Ahí está el periodismo, está el teatro, claro. Creo que es un momento anterior. Y entonces empiezan, sí, a proliferar muchos nombres escribiendo radioteatros. Y entonces sí hay un llamamiento a que los escritores se acerquen a la radio y escriban. Y los escritores, ¿responden o no responden? Bueno, algunos, que era el que yo andaba buscando, porque digo, están los medios, que es Roberto Arlt. Una gran nota en Antena, una nota dedicada a 2 páginas que dice ¿por qué no escribe Roberto Arlt radioteatros? Porque era lo que uno imagina sobre Roberto Arlt, que fue bastante compleja su relación con los medios, a diferencia de Borges, que se entrega muy plácidamente a la vida en los medios. Roberto Arlt sí le ofrecen un programa de radio,
está 3, 4 audiciones, da 4 o 5 audiciones y escribe una nota en contra de la radio, y esto va para las audiencias, diciendo: estuve en la radio, recibí unas cartas horribles. Los que escuchan radio no saben escribir. Escriben mal, me dicen burradas, yo no voy a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo para hablarle a gente que no entiende. Me quedo en el diario El Mundo. Es el momento en que él está en Teatro del Pueblo haciendo obras de teatro. Es decir, el vínculo con los lectores y las lectoras le interesan mucho. Es el gran descubrimiento que hace Arlt en el teatro. Quienes están escuchando, quienes están viendo sus ficciones, están ahí. Él iba, les veía la cara, veía las expresiones. Cuando cree que algo parecido le va a suceder en la radio, huye espantado y dice que no. Y esto de Arlt abre una pregunta. No solo, bueno, Arlt no pasó, pero para terminar con el tema de quiénes, yo creo que a lo largo del 30 y ya sí en los 40 se profesionaliza la figura del escritor de radioteatro. Abel Santa Cruz, Migré, digo, los grandes nombres, sí. Nene Cascallá, digo, sí. Los grandes nombres que son escritores de radioteatro. Claro. Y eso llevó esta década. Yo creo que ya en los 40 no quieren escribir obras de teatro, no quieren ser guionistas de cine, no quieren escribir cuentos ni novelas, escriben radioteatros, claro. Y se dedican al radioteatro. El radioteatro ya, bajo otras leyes también, en el 43 hay un cambio de ley, encuentra sus propias reglas y por eso yo lo diferencio bastante de lo que sucede ya en el 40, con escritores que profesionalizaron la práctica de otro género, que es el radioteatro. Hay estos primeros momentos que son de mezcla absoluta, de pionerismo caótico. Improvisación, pero al mismo tiempo de mayor creatividad. Claro, porque después, claro. ¿Qué es lo que sucede con la escritura de todos los géneros? Una vez que el género encuentra su forma, es genial. A mí me encanta leer literatura de género, Agatha Christie, quien sea, pero uno sabe que está leyendo un policial, ya están las convenciones del género. Hasta arribar ahí tenemos un Poe. Claro. Bueno, el primer cuento que decimos, primer cuento policial, la verdad es que no tiene todos los ingredientes que después van a definir un género, ¿no? Bueno, yo creo que con el radioteatro pasa un poco... Pasa eso ya en los 40. Exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa, digamos, con el resto de los escritores? Porque algo interesante para mí es que vos mostrás que en realidad esas reservas no fueron tan grandes. Es decir, muy pocos de ellos se dedican a escribir guiones radioteatrales, eso no prende, pero la radio, eso no quiere decir que la radio no prenda como medio de difusión de sus escritos, de sus obras, de sus conferencias. Exacto. ¿No? Yo creo que hay ahí, y vuelvo a decir, yo creo que pasó algo en los estudios, ya sea historia cultural o historia política, que dejó muy vinculada a la radio con el peronismo, ¿no? Y que antes de esto, y también durante el peronismo, pero sobre todo antes, una cosa es hablar de la ficción en la radio y otra cosa es del uso de un espacio Exacto. Que se revela maravilloso para lo que sea. Claro. Y entonces, no solo están las transmisiones en directo desde el Teatro Colón, y entonces están las galas de la ópera y de la alta cultura musical, sino también muchísimos programas, ciclos de entrevistas, ciclos de poemas y charlas literarias. Después, con Doña Petrona, después se va a ir diversificando sí. Hacia todos lados, pero la cultura busca la radio para dar a conocer o en programas para enseñar historia, para enseñar la historia del claro. país, los héroes americanos, la historia de los grandes escritores, claro. Esta idea de divulgación en el mejor sentido claro. Del término, lo digo. Y mucha conferencia. Muchísimas. ¿No? Las conferencias ocupan una zona importantísima porque claro. Se transmiten. Es decir, en el momento en que la técnica lo habilita, las conferencias que se daban en el Salón de Amigos sí, del Arte. Desde hacía años. O después en
digo, en diversas instituciones, son también transmitidas por radio. Claro. Entonces, y esto amplía Claro. el escenario de lo que era una conferencia en un ámbito cerrado. Esa misma conferencia se transmite Claro. por radio. Entonces, están todos Claro. y todas en la radio. Victoria Ocampo está todo el tiempo en la radio. Después un muy joven Ernesto Sábato, es decir, el que escribió el que escribió en contra de la masificación y no sé qué, bueno, de jovencito estaba en la radio. Ah, Ay, pero la iglesia, en un momento la iglesia se da cuenta que tiene Claro. que tener su programa de radio, porque claro. el ejército tiene un programa de radio. Cada uno de los grupos que podamos imaginar tiene su programa de radio. No en todas las radios, y esto acá abriría otro gran tema que no pero está bien amerita, pero quiero marcarlo. mencionarlo. No Está bien no todas las radios eran lo mismo. Es como decir, el diario La Nación y el diario Crítica son lo mismo. Sí. O hoy decir, escucho La Nación más o miro la tele, Sí. perdón. La Nación más o miro el canal de Crónica. Sí. La televisión es la misma, pero el contenido de un canal y de otro canal no es el mismo. Lo mismo sucedía con las radios. Exacto. Hay radios que son menos conocidas, Stentor. Por ejemplo, Radio Stentor transmitía en directo lo que era la peña oral que se hacía en el subsuelo del Hotel Castelar, donde se reunían los escritores a leer sus poemas. Claro. Y eso salía por radio. Stentor no tenía radioteatros. Claro. Salvo, creo que en algún momento tuvo alguno, pero en los comienzos Stentor se pensó como una radio de cultura. Claro, que estaría en las antípodas de Radio Belgrano, digamos. Estaba en pero- las antípodas de otras más comerciales, de otras Claro. que tienen de todo, que son... Entonces, cuando se habla de la radio, a mí es curioso, algo que sabemos, no es lo mismo leer Página 2, Sí. cuando salió Página, no era lo mismo leer Página 12, La Nación o Crónica. Esto que sabemos con el periodismo escrito, ¿por qué lo olvidamos a la hora de pensar en la radio y pensar que la radio esto da igual? Cualquier oyente de radio de hoy o de streaming sabe que no es lo mismo Luzu Sí. que Olga o que Blenders. Esto que los pibes y pibas saben ahora muy rápido, quienes son más grandes saben que no era lo mismo escuchar a Romay en Canal 9 que escuchar el 13. Claro. Esto que sabemos, ¿por qué lo olvidamos a la hora de pensar la radio? La verdad es que Es decir, que hay rápidamente hay una segmentación de públicos y de contenidos también. Y en algunos entonces hay radioteatros y en otros hay otros. Y lo que aparece, según lo o que... niveles de radioteatros distintos. Claro. Blomberg está en determinadas radios y repetidoras, mientras que en otras radios están las imitaciones de Blomberg. Claro, y esto que, si entiendo bien, entonces, todas las reservas que había de buen gusto o morales o lo que fue de decoro, en algunos casos desaparecen en otros y encontramos entonces figuras de la cultura o del catolicismo o del mundo militar que pueden utilizar el medio para Exactamente. difundirlo, sus propios contenidos y Claro. lo usan como un nuevo Yo creo que lo que forma de después distribución. sucede, pero coincido con el peronismo, pero vuelvo a repetir, podría no haber coincidido con el peronismo, pero ya es en los años 40, que la radio es sí un medio muy invasivo. Sobre todo, todavía en los 30 no está, cuando se empiezan a transmitir los partidos de fútbol. Claro. Y es algo que sí yo recuerdo de mi infancia, y si hay algo que yo detestaba eran los domingos, que era el ruido a fútbol en las casas, en las calles. Todos lo tenemos, Era, el ADN. bueno, es lo que sucede con la radio, es muy invasivo el sonido de la radio. Entonces, así como a mí el fútbol me perturbaba, como a muchas y muchos, sobre todo muchas personas, muchas mujeres sobre todo, o niños, después, bueno, con el discurso político pasó lo mismo, porque la historia cambia cuando aparece la radio en transistores, Claro. cuando la radio pasa a ser portátil, volvemos a cambiar la historia de la Claro. radio, porque entonces es el uso Se personal. individualiza. Se Pero individualiza y mientras la radio- se segmenta todavía más. Claro, mientras Claro. la radio estaba en el centro de la casa, se escuchaba eso. Claro. Y entonces Eso invadía todo el... eso invadía y entonces sí, existe esa oposición, como en su momento después existió con la televisión, que es la lectura versus la radio. Y ese ruido que obviamente invade la lectura y entonces... Pero en el mundo de la radio, adentro del mundo de la radio, están
todos los grupos, todos los sectores, Todos está y la los política, contrarios de todos. están Sí. los periodistas, porque tampoco todavía el periodismo sabe muy bien qué hacer con la radio, es decir, todavía la información pasa por el periodismo escrito, hasta que un momento le gana la partida al periodismo escrito y el periodismo escrito se tiene que reacomodar. Cuando la primicia empieza a salir por radio, pero eso más tarde, qué macana, ¿qué hacemos con la sexta o séptima edición del Diario Crítica que traía la primicia? Al principio se leía el diario Exactamente. escrito, ¿no? El diario Al impreso. comienzo la noticia seguía pasando por el diario. la prensa escrita. Tardó. Eso también tarda y ya es de los 40, no está en los 30. ¿Cómo pensás vos la pregunta por las audiencias en medio de todo esto? Que es una pregunta complejísima, difícil de responder. ¿Tenés algo para que te gustaría decir sobre eso antes de Yo lo de cerrar? primero que pensé cuando sabía que venía para acá y que no lo había pensado antes, y creo que va como hipótesis, creo que con la radio por primera vez sucede algo. Por primera vez lo moderno, lo nuevo, transcurre adentro de las casas. Fritzsche, por ejemplo, cuando analiza en el libro sobre el Berlín del 900, y lee la ciudad en relación al crecimiento de la prensa, y la Sábato, cuando piensa la política en las calles, las malas condiciones en las que se vivía, todo pasaba en la calle. Y si uno quería tener espectáculo, tenía que salir de la calle. Si uno se quería encontrar con la gente, tenía que salir a la calle o ir a un teatro. Yo creo que con la radio, por primera vez, la música, el entretenimiento, una conferencia, lo nuevo en términos de tecnología, en términos de comunicación, sucede adentro de la casa. Esto es muy Y esto, importante. para mí, cuando lo pensé, dije, wow. Porque los niños, era un tema tener a los niños adentro de las casas. Las casas eran chicas, sobre todo estoy hablando de sectores populares. Vivían muchas familias en un solo espacio, 4, 5, 6 niños a la calle. Y el tema era, bueno, anda a buscar a los chicos tienen que estar adentro. ¿Qué iban a estar haciendo los chicos adentro, encerrados? ¿Qué se hacía con los chicos? Por eso también explica porque ahí se me ordenaron algunas cosas. Los recuerdos de la gente más grande, aquí recuerda Tarzán, recuerda el ciclo de Toddy. Radioteatros de aventura. Por primera vez las madres lograban que los chicos estuviesen adentro de la casa porque estaba la radio. Y también el acceso las madres, de las mujeres, exacto. Las mujeres encerradas en las casas, las que eran amas de casa y no tenían que salir a trabajar, en ese silencio. Hoy nos cuesta imaginar un mundo sin sonidos. Ahora estamos apabullados de sonido y más bien decimos, nos prometemos, voy a dejar el celular lejos, necesito. Era un mundo silencioso, no había radio. No había radio, bueno, no había tele, no había. Esas mujeres encerradas en esas casas, solas durante muchas horas, que sí, hablaban con la madre de enfrente, pero quienes vivían en un conventillo, por lo menos, aún en la pesadilla de vivir en el conventillo, interactuaban en el patio del conventillo. Los sectores medios, que todavía no permitían, y eso es más grave para las mujeres, si pensamos en las mujeres, y por eso creo que después el radioteatro fue para ese lado, no querían, las mujeres de sectores medios no salían a trabajar, no era fácil para las mujeres todavía están dando la batalla de las que querían salir a trabajar. Quedaban, los maridos iban a trabajar, los niños iban a la escuela, y estas mujeres quedaban en sus casas. La radio, que además es lo nuevo, lo moderno, sucede adentro de la casa. Yo creo que se invierte cierta relación de poder también en el sentido de que por primera vez los hombres llegan de afuera al hogar y la mujer tiene la primicia de lo último que ha ocurrido, a veces puede estar ahora tan informada o mejor informada, ¿no es cierto?, que el hombre que estuvo en el espacio público. Exactamente, y ahí además, si esto se hace una lectura de género, es bien interesante. Ya después el fútbol cambia las cosas, pero es esto pero yo lo leí en varias revistas, que dice, pero los hombres también escuchan radioteatros.
Obvio. Lo que pasa es que Por supuesto. pero tampoco veían telenovelas cuando yo era chica y estaban todos mirando Rolando Rivas, vamos. Y Rolando Rivas se pensó también para captar a ese público masculino reacio a mirar un teleteatro. Entonces era también que el marido llegaba a la casa y la mujer le contaba, porque no es que había repeticiones, como hoy Netflix, rebobinamos y nos ponemos de acuerdo y lo vemos juntos, no. Entonces, y así como podía escuchar un radioteatro, también podía escuchar conferencias, también podía escuchar la última ópera del Colón. Tal vez nunca accedía al Colón, pero estaba escuchando lo mismo que se escuchaba en el Colón. Y si digo esto de la ciudad de Buenos Aires y de esto que sucedía en los barrios, que en los años 30 llegar de los barrios al centro era toda una empresa, ni hablar de lo que sucede por fuera de la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que ahí sí la radio modifica un mapa del que todavía no hay nada estudiado y es muy difícil también de estudiar el impacto de, por ejemplo, para mí lo fundamental es que el rioplatense es el habla que empieza a escucharse por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Las radios, a medida que llegan a diferentes puntos de todo el país, así como en los radioteatros o en los sketches se incorporan las hablas, que por lo general se hace en términos humorísticos, que así entra el cordobés, así entra, pero se lo incorpora. Lo cierto es que la modulación del español que predomina es la rioplatense y va de Buenos Aires hacia afuera, del centro hacia afuera, y las noticias son escuchadas en rioplatense, y los radioteatros también. Todo un tema, y ahí ¿no? y eso abre un tema apasionante para de investigar. cómo esto, y después sí, que también es apasionante, del que yo no sé nada, pero que sería un trabajo espectacular para hacer, sobre todo si hay grabaciones, ahí sí se necesitan las grabaciones, que es ver los vínculos entre los programas del centro, digamos, y después las radios de diferentes ciudades, claro, diferentes del país, las retransmisiones, las reapropiaciones y cómo esto. Pero yo creo que es un momento en que, por primera vez, no solo es el rioplatense, lo segundo que quiero señalar, y acá sí vuelvo al radioteatro, y por eso para mí es muy importante, un mundo de analfabetas y analfabetos acceden a la ficción. Todos conocemos las anécdotas de las primeras obras, las primeras representaciones de Podestá y Juan Moreira, con estas personas que nunca no sabían ni lo que era el teatro y que saltan al escenario a defender a Juan Moreira, es decir, tan alejadas del mundo. Ahora les están contando cuentos, historias que además los dejan en vilo al día siguiente y no saben leer. Entonces hay un acceso ahí al mundo de la ficción, al mundo de la literatura. Me atrevo a decir, aunque no sea leída, la literatura no solo es, sí es escrita, pero no necesariamente. Que, digo, la radio, la imagen que me hacía hoy con esto de la radio dentro de las casas es, los gauchos iban a la pulpería para que el pulpero leyera en voz alta al Martín Fierro. Quienes escucharon la lectura del Martín Fierro, no importa si sabían leer o no, escucharon leer al Martín Fierro. Con los radioteatros o con la radio en general, analfabetas y analfabetos, o con un grado de escolarización muy básico y sobre todo para la literatura que se requiere, alguna destreza de lectura un poco más. Eran cuentos por radio, les contaban cuentos, les traían las noticias y no tenían que leer el diario. Entonces, los analfabetos y también a inmigrantes que no hablaban bien en castellano, ¿no? Que aprendieron muchos también. Muchísimo. A acercarse al castellano por esta vía, ¿verdad? Exacto. Tenemos que cerrar. Te hago una última pregunta, a ver si puedes decir algo, ¿no? A lo largo de la charla mencionaste el streaming, mencionamos el podcast, mencionamos nuestras propias relaciones, mencionaste vos con la radio, tus recuerdos de infancia. ¿Hay algo que esta investigación te haya sugerido en relación a
elementos que todavía estén, que te parece que hayan superado el ciclo del radioteatro, ¿no es cierto? Que es un ciclo que se cierra en una década o dos, ¿verdad? Cosas que te parece a vos que todavía sean relevantes y que fueron sembradas en aquellos años. Mira, yo hasta la salida del streaming pensé que la radio era el medio que mejor había atravesado las décadas. Es decir, la radio sigue funcionando como radio, aun cuando le pusieron imagen, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. La radio es una voz, la radio es sonido, ese vínculo tan personal entre el que escucha y el que le habla. Y de ahí las noches Crandall y ciertas radios y la voz de Guerrero Martínez, si querés. Esas voces de la Negra Bernasi, de Lalo Mir, no importa qué cara tengan. Yo no le conocía la cara a Dolina. Cuando escuchaba a Dolina no le conocía ni la cara a Bernasi ni a Lalo Mir. Para mí eran voces. Y esa cosa tan íntima que tiene la voz, me parece que, o hasta el streaming diría, a mí me parece que era el medio que mejor que había sorteado sin grandes modificaciones y cambios a algún primer programa de alguien que armó un pacto con un oyente y que creó además, y acá sí creo que continúa siendo así, oyentes de un vínculo de fidelidad muy fuerte. Fidelización muy fuerte. Lo vemos hoy con toda la discusión que hay con el caso La Nata, que los oyentes de La Nata siguen escuchando el programa de La Nata, aún con La Nata enfermo, esperando a La Nata, porque el vínculo es personal. El vínculo es con La Nata, lo mismo que a mí me puede pasar con la Negra Bernasi o en su momento con Lalo Mir Entonces, creo que eso perdura. Ahora, con el streaming ya me siento Yo creo que la radio igual sigue siendo el ámbito de noticias, por más que haya Twitter, redes o no sé qué. Si alguien quiere saber lo que pasó, sigue siendo la radio. Los mejores periodistas de derecha, izquierda, centro, no importa, siguen estando en la radio. Y eso no es un dato menor. Siguen conservando su espacio radial, aunque después tengan programas en la tele, aunque ahora muchos de ellos también pasen al streaming. El streaming todavía es extremadamente nuevo como para poder pensar, hacer un balance, creo, para los pocos casos que sí sigo en la comparación. El streaming, a mí me parece que es la parte que me divierte del streaming. Permitió volver a una zona menos políticamente correcta, que fue la que en algún momento empezó a predominar en el momento de lo políticamente. A mí no me gusta lo políticamente correcto, lo aclaro. Entonces hubo un momento en que ya no se podía hacer humor con nada, porque todo ofendía a alguien. Y eso que fue perdiendo en algún momento la radio, me parece que sí es la zona que... Porque el streaming en realidad todavía también está sin ley. Claro. Hace poco escuché un debate... Claro. Porque alguien dijo no sé qué barbaridad, eso creo que fue contra Pepito Cibrián, que dijo una barbaridad y Pepito Cibrián quería accionar contra el hijo de Suárez, por eso fue tan tema resonante. Y lo cierto es que todavía hay un vacío legal, claro, es como el porque todavía no está regido por las leyes que rigen la radio, ¿no? Ni la tele. Como era la radio en los tempranos. Claro, como era y por eso pueden hacer lo que quieren. Claro. Se pueden desnudar, pueden hacer un humor totalmente incorrecto, pueden hacer lo que quieren porque estamos todavía por fuera de una norma que va a venir pronto. Inminente. Ahora, entonces creo que sí la radio tiene... yo creo que es el medio que mejor... La televisión basta asomarse 2 minutos para saber que está en... Que poco hay... Nada nuevo puede pasar en la tele, mientras que la radio sigue siendo el medio que se escucha en los taxis, en los colectivos, por más que haya celulares, por más que si queremos saber lo que pasó, hay que ir a la radio. Entonces, y la fidelidad se mantiene, yo creo que tan viva como en los 30. Yo creo que se mantiene. Habría que hacer un estudio de campo más cuidadoso con los más jóvenes, las más jóvenes.
Pero creo que el streaming los va a devolver a la radio. Y yo creo que ahí vuelve a ganar la radio. Recobrar vigencia. Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por esta charla. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Y bueno, y gracias a ustedes por estar ahí. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Historiar el sábado próximo. Chao, hasta pronto.